Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, al menos buenas tardes acá en Argentina, en otros lugares. Puede ser de día, puede ser de noche, inclusive cuando pueda ver esta presentación grabada de mi amigo, el doctor Nicolás Kachanowski, que nos va a hablar hoy del libro que publicó juntamente con Emilio Campo, profesor de la casa, a quien hoy no hemos invitado a hablar para dejarlo descansar. A veces no quiero abusar de los conferencistas que tenemos, pero ya lo vamos a tener en otra oportunidad. Que por cierto, hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, el profesor Ocampo va a tener eh, una charla con un profesor de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, sobre los espías nazis en la Argentina. Esto es a las 19 horas de Argentina, de modo que si alguno además está interesado en ese evento, luego se fija en la página de la UCEMA para anotarse. Es un evento que se va a hacer solo en inglés, aclaro por las dudas. Así que están invitados también. Pero bueno, lo que nos convoca hoy es el libro que acaban de publicar y que por cierto tuvo mucha resonancia en el ámbito argentino, ¿no? Estas lecciones para Argentina de países dolarizados en América Latina o en Latinoamérica, ¿no? Que habla sobre esta alternativa, esta cuestión que tanto nos aqueja de si es viable una Argentina dolarizada o no. Nicolás ahora nos va a compartir eh, una versión muy resumida del texto, solamente para aquellos que no lo conocen. Nicolás es doctor en economía de la Suffolk University de Estados Unidos, ahí en Boston. Es profesor en Metropolitan State University de Denver, Senior Fellow del American Institute of Economic Research y vicepresidente del API, ¿no? Entre otras actividades que tiene, ha sido autor de numerosos artículos en journals académicos, ha escrito 4 o 5 libros y debe tener participación en muchos otros textos, así que no me voy a detener acá a leer su currículum porque se nos va a ir la hora de la charla leyendo todas las cosas que hace y todas las cosas en las que anda metido el doctor. También colabora asiduamente con la Universidad del SEMA, da charlas, participa del Freeman Hayek Center que tenemos en la universidad, en fin, una serie de actividades. Y como siempre, una vez por año, lo invitamos a que nos dé una charla en el Seminario Historia y Libertad. Como siempre digo, él va a hablar, va a hacer la presentación al comienzo, y una vez que termine, ahí sí anoten las preguntas, porque quizás hay gente a veces ansiosa que anota la pregunta antes, y pasan dos cosas. Una, que quizás el presentador se distrae porque aparece la ventana con la pregunta, y la otra es que como usted preguntó primero, quizás su pregunta empieza a quedar atrás porque empiezan otros a preguntar al momento que él finaliza. Así que, en todo caso, la anota, como tengo yo acá mi anotador, anoto lo que quiero preguntar y cuando él ya finaliza su presentación, ahí hablamos sobre cualquier tipo de cuestión relacionada con el tema. Así que ya hice mi presentación del ponente y del tema. Así que, Nicolás, gracias por venir a compartir con nosotros y te cedo ahí la palabra. Gracias, Alejandro, y a todos los que se han sumado aquí al Zoom. Si me dan un segundo, comparto unos slides que preparé para compartir con ustedes y arranco. Adelante. Ok, como decía Ale, hace poco con Emilio Campo sacamos este libro, Dolarización, una solución para Argentina. El tema lo venimos trabajando en verdad hace ya más de un año. Y bueno, ha tenido un impacto mayor al que esperábamos. El tema es muy amplio. Se pueden discutir muchos temas. Se puede dolarizar, no se puede dolarizar, cómo es una dolarización, etcétera. Nosotros en el libro planteamos
una propuesta específica para Argentina. Pero el tema que nos junta hoy es principalmente qué lecciones países dolarizados en Latinoamérica ofrecen a Argentina. Porque uno de los temas que vimos cuando empezamos con este tema es que, especialmente desde el lado de las críticas a la dolarización, que es una mala idea, no vienen acompañadas de estudiar qué pasa en Ecuador, El Salvador, Panamá, etc. Y cuando nos sentamos a ver qué pasa en Ecuador, Panamá, El Salvador, etc., hay un contraste entre cuáles en teoría los problemas y cuál es la realidad. Y cuando teoría y realidad no coinciden, en principio elegimos la realidad y vemos que falla en la teoría. Entonces, lo que quiero hacer hoy es enfocarme en 4 lecciones fundamentales, las que me parecen las más, los mitos o las objeciones más comunes. Y en el tiempo que nos quede, yo no tengo problema en hablar de cualquier tema de estas lecciones o temas que no he podido tocar en los slides. Pero primero, fundamental, ¿qué es una dolarización? Básicamente es abandonar la moneda local, no hay moneda local y se adopta una moneda extranjera. Puede ser el dólar americano, el dólar neozelandés, el dólar australiano, el euro, no importa. El nombre es dolarización, pero puede ser cualquier moneda que no es la propia. El tema del dólar americano es que es la moneda de reserva de valor mundial, la número 1, y es lo que en Argentina ya se usa de facto, ¿sí? Ahorramos en dólares, hay precios que los pensamos en dólares, ya estamos dolarizados no en dólar americano, pero podría ser en principio de otra moneda. Una dolarización puede ser unilateral o bilateral. Un país puede, por motus propio, decir, abandono mi moneda y empiezo a usar el dólar, por ejemplo Ecuador, o puede ser con un acuerdo con otro país. No tiene que haber un acuerdo, es una opción. Puede ser de jure o puede ser de facto. De facto es lo que tenemos en Argentina. Como decía, ahorramos en dólares, precios de inmuebles, etcétera, están pensados en dólares, cotizados en dólares, etcétera, o de jure que ya es legal. Un argumento por el cual dolarizar a Argentina es que al estar dolarizada de facto, tenés los costos de una dolarización, pero no aprovechás los beneficios de estar dolarizado. Entonces, blanquea la situación, ya sabemos que no es perfecto, pero no te quedes a mitad de camino. O tenés una moneda o estás dolarizado. Ese es uno de los argumentos que dan vuelta. ¿Es una dolarización una rareza? Estamos locos, ¿cómo vamos a no tener moneda? No me parece que sea tan raro. En el mundo hay alrededor de 195 países, de los cuales alrededor de 100 de ellos, de una manera u otra, fijan el valor de su moneda en base a otra moneda. Cuando pensamos en tipos de cambios flexibles, etcétera, estamos pensando en economías desarrolladas, el dólar, la libra esterlina, etcétera. No estamos pensando en las 195 o 100 monedas o las que fueran que están dando vuelta en el mundo. En el siglo XIX, en Argentina, en las provincias, se usaban monedas extranjeras. Hoy día en América Latina tenemos Ecuador, ya está dolarizado hace 22 años. El Salvador, 21 años. Panamá lleva más de 100 años dolarizado. Panamá nunca tuvo banco central. Está dolarizado desde su independencia. Técnicamente hablando, los países de la eurozona no tienen moneda propia. Comparten una moneda, pero no es propia. En un sentido parecido como el estado de California no tiene moneda propia y comparte el dólar con el resto de Estados Unidos. Si California fuese un país independiente, sería una de las economías más grandes del mundo, pero no tiene su moneda. Un punto a aclarar es que una dolarización no es necesariamente un camino de ida, se puede desdolarizar. Hay 2 casos que son interesantes. Uno es el de Zimbabue, que estuvo dolarizado entre el 2009 y el 2019, y al desdolarizar volvió a un escenario de muy alta inflación, hiperinflación. ¿Cómo desdolarizaron? Agarró lo que hizo Dualde en aquel 2001 con la especificación asimétrica, etcétera, y hizo lo mismo en Zimbabue. Otro caso es el de República Dominicana. Fíjense, dolarizado casi 40 y pico de años. Desdolarizó, no tuvo problemas de inflación. Una inflación similar o menor a la de Estados Unidos. Lo que una dolarización hace es hacer costoso
difícil desdolarizar si no sos un gobierno creíble. Si sos un Correa, si sos un Kirchner, si sos un Zimbabue, pues la gente no te confía. Vivimos en un mundo de dinero fiat. En el pasado, cuando el oro era dinero, hay un seguro. El Banco Central no puede apretar imprimir e imprimir oro. Entonces hay una restricción física a esa monetización. Cuando tenemos dinero fiat, que es un papel, no está esa restricción física. Entonces, si no sos confiable, te va a ser difícil desdolarizar. Correa intentó y no pudo. Digo, lo tenemos hoy a Bukele intentando en Salvador y no puede. Pero si sos creíble, es más fácil. Entonces, al dolarizar generás como un quiebre y le haces difícil, es como un reaseguro. Si vas a ser populista, no vas a poder desdolarizar. Si vas a ser serio, si te gobiernan instituciones en lugar del presidente de turno, es más fácil desdolarizar. ¿Por qué dolarizan los países? En Latinoamérica vemos tres motivos. En el caso de Ecuador, por un mal desempeño económico y una crisis económica cuando dolarizan. Ellos dolarizan entre la espada y la pared. Es un poco el escenario que enfrenta Argentina. En el caso de El Salvador, es distinto. El Salvador dolariza para tener una mayor integración comercial, bajar tasas de interés y, muy interesantemente, como un mecanismo de protección institucional en caso que vuelva a asumir un gobierno populista y empiece a dar marcha atrás con todas las reformas pro mercado que venían haciendo. Me hace acordar un poco al gobierno de Macri, que podían haber dolarizado, tenían las condiciones, y no lo hicieron, y hoy tenemos de nuevo, ¿no?, la fiesta populista con el Banco Central. Es un motivo por el cual El Salvador dolariza es institucional, y es uno de los motivos que Emilio y yo mencionamos en el libro. Es una dolarización no es meramente adoptar un tipo de cambio fijo, es una reforma institucional, te funciona como un ancla institucional porque no la podés sacar fácilmente. En el caso de Panamá es accidente histórico. Cuando Panamá acuerda con Estados Unidos la construcción del canal, hay un acuerdo para utilizar el balboa y el dólar billete en la zona canal y en Panamá indistintamente. Y lo que sucedía es que los panameños se guardaban las monedas balboas por el valor del precio metálico y usaban los dólares para las transacciones. Y eventualmente el dólar terminó siendo la moneda utilizada en el mercado. Desde entonces Panamá no ha tenido banco central. Ok. Entonces, la primera lección que quiero mencionar es el tema del prestamista de última instancia. La idea de un prestamista de última instancia es si, dado que los bancos toman depósitos y mantienen una reserva fraccionaria al depósito y el resto lo prestan, se genera el famoso problema: si todos vienen al banco a retirar el depósito al mismo tiempo, el dinero de todos no está. Y eso puede generar una corrida bancaria, una crisis bancaria, etc. El banco es solvente. El banco, si lo liquidas, tiene suficiente valor para pagar todas las deudas. Lo que no tiene es liquidez, no te puede dar el efectivo hoy. Entonces el Banco Central provee esa liquidez de corto plazo, le da al banco y eventualmente pues el banco le devuelve. Hay distintos mecanismos por el cual se puede dar esa liquidez al banco. El temor, mi impresión es que se ve al mercado financiero como un mercado que es naturalmente inestable. En cualquier momento, por cualquier motivo, puede haber una corrida bancaria y necesitas que el Banco Central, que puede emitir ese dinero, le preste a los bancos y evite esa corrida bancaria. Mi impresión es que esa lectura es un poco exagerada. Si uno mira los casos históricos de banca libre, sin Banco Central, Escocia, Canadá, etcétera, no se ve esa fragilidad. Lo que se observa en corridas bancarias son corridas racionales. Se corre contra el banco que está en problemas, no contra el sistema. Pero esa es otra larga discusión. El punto que quiero mencionar es, no nos engañemos, en Argentina no tenemos un prestamista de última instancia, o mejor dicho, el Banco Central no es el prestamista de última instancia. No puede funcionar como prestamista de última instancia porque el dinero que emite, el peso, no es el dinero que el mercado demanda. Para poder funcionar como prestamista de última instancia, tenés que poder emitir el dinero que el mercado te demanda. Entonces, si vos demandás dólares
y la Reserva Federal le da dólares al banco y la persona retira los dólares, se queda con los dólares. Los cambia de banco, los pone bajo el colchón. Pero si estás en Argentina, vos no corres contra el banco, corres contra el peso, que están en los bancos. Entonces vas al banco, sacás los pesos, vas al mercado de cambio y te compras dólares. Entonces, lo que el mercado te demanda es dólares, no pesos. Y el Banco Central no puede emitir dólares. Si el Banco Central intenta funcionar como prestamista de última instancia en esta situación, te alimenta una crisis cambiaria. Acordémonos creo que fue en el 2018 o 2019, no recuerdo ahora, la crisis cambiaria con Cambiemos. Y esa es una lección. Cuando tenés sistemas monetarios inestables, tu propio Banco Central magnifica la magnitud de los shocks. Entonces, al dolarizar, no perdés el prestamista de última instancia porque no lo tenés. No podés perder lo que no tenés. Quien hoy funciona como prestamista de última instancia en Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Cada vez que hay un problema, el gobierno va corriendo al fondo, no al Banco Central. Lo que haces en una dolarización es acceder a la totalidad del mercado internacional como tu prestamista de última instancia. Y ahora voy a mencionar un poco cómo funciona en Ecuador, El Salvador, etc. Pero antes quiero mencionar un caso histórico que me parece muy paradigmático sobre esta idea de que si no tenés un banco central vas a tener crisis cambiarias. La Gran Depresión no fue una crisis menor, una crisis de proporciones la más grande en la historia. En Estados Unidos, con la Reserva Federal, que se funda en 2013, es decir, ya tenía más de 20 años de experiencia, quebraron alrededor de 9.000 bancos. En Canadá, que la crisis le pega igual de fuerte, está ahí al lado, sin banco central, no quebró un solo banco. Vos tenés dos extremos muy fuertes. Los bancos quiebran de a miles con un banco central. No quiebra un solo banco sin banco central. Lo que importa es tener un sistema financiero estable, con los incentivos bien alineados, etc. Lo que Canadá tenía era un sistema de banca libre a la escocés. No el sistema americano donde no podés tener sucursales, tenés que invertir en bonos del tesoro, etc. Es una bomba de tiempo. Lo que le pone un fin a las quiebras esas masivas de bancos en Estados Unidos no es el Banco Central, no es la Reserva Federal, es el depósito de seguro, el famoso FDIC. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos en términos de qué pasa con el prestamista de última instancia en estos países, ¿no? Ecuador, El Salvador, Panamá, principalmente? Los bancos, perdón, el gobierno en El Salvador y en Ecuador, el Banco Central sigue, no como Banco Central, sino como supervisión financiera, etc. Entonces, lo que estos dos bancos centrales, digamos, tienen es un fondo de liquidez de emergencia. Los bancos están obligados a aportar un impuesto, por ejemplo, de 1% del depósito al fondo de liquidez, que lo maneja la institución. Los bancos manejan sus propias reservas propias. En Ecuador las depositaban en el exterior, ¿sí? Fuera de la jurisdicción ecuatoriana. Lo que se ve en Panamá, en el sistema panameño, es que los bancos internacionales tienen acceso a sus casas matrices. Si vos sos el Citi en Panamá, tu prestamista de última instancia es el Citi Estados Unidos, que tiene espalda para bancarte, y como sos parte del Citi, tiene la información clara de cuál es tu situación. No es que tengo que prestar a un banco que no me está mostrando todos los datos de manera correcta. Más transparente, no hay un problema de asymmetric information. Con estos sistemas, fondos de liquidez, regulación bancaria eficiente, si querés, acceso al mercado internacional, ninguno de estos tres países ha sufrido corridas bancarias. Ni con la crisis del 2008, ni con COVID, no han tenido corridas bancarias. Asume Correa, no hay corrida bancaria. Correa se lleva puestas las reservas de los bancos, no hay corridas bancarias. No se las ven. El otro problema que te soluciona es el de riesgo moral. Si quien te va a ofrecer un servicio de prestamista de última instancia es el mercado te va a salvar si sos solvente. Si estás tomando riesgo de más, porque estás apostando que el Banco Central no te va a querer dejar caer, y eventualmente vas a tener una corrida, porque estás tomando riesgo en exceso. En este caso, minimizás ese problema de exposición en exceso al riesgo. Entonces, más importante que tener un banco central propio
como prestamista en última instancia, tener un mercado financiero saludable e integrado a los mercados financieros internacionales. Si vos querés mover plata de un banco a otro en distintos países, lo haces en tu teléfono en 2 minutos sin problema. No tenés que estar llenando formularios y dando aplicaciones, etc. Que sea fácil y rápido moverte. Entonces, si vos tenés un rumor de, no sé, el nuevo superministro de Economía quiere tocar los depósitos, en 2 clics te pusiste a salvo. Esa movilidad es un reaseguro al sistema. Entonces, no tener un prestamista en última instancia propio no es un problema porque hay sustitutos. No es Banco Central o nada. Hay distintas alternativas. Importante para Argentina, y esto lo he notado en discusiones que hemos tenido con el libro en las últimas semanas, hay distintos motivos por los cuales hay corridas bancarias. La imagen que uno tiene en la cabeza de Estados Unidos en la Gran Depresión. No es clara la solvencia del banco, entonces voy y saco el depósito antes que venga otro, porque si soy el último en la fila, no cobro. En Argentina es distinto. En Argentina las corridas bancarias se dan por temor a que el Estado te manotee los depósitos. Si vos tenés distintos motivos por los cuales enfrentás una corrida bancaria, puedes tener distintas maneras de solucionar ese problema. La solución al problema de insolvencia no tiene por qué ser la misma al problema de inseguridad jurídica. Ok. Tema 2, señoriaje. Si uno dolariza, no tiene su moneda propia y pierde el señoriaje. Hay 2 maneras de entender el señoriaje, y esto es lo que veo en la literatura. Una es lo que llamo sentido acotado. Para mí es el término que tiene más sentido, señoriaje, que es el ingreso que tiene el emisor de una moneda. Si vamos de nuevo atrás en el tiempo y estamos en patrón oro, no sé, compro oro, lo transformo en moneda sellada y la vendo al mercado, y la diferencia entre mi costo de producir la moneda y lo que me pagan por la moneda es mi señoriaje. En el caso de un banco central es, si el mercado me demanda pesos, emito pesos, compro bonos del Tesoro americano, cobro intereses, y esa es mi ganancia. El sentido amplio es cuando el señoriaje incluye el ingreso al Tesoro. El Tesoro no emite dinero, el Banco Central emite dinero. El ingreso al Tesoro es el famoso impuesto inflacionario. Emito pesos, se los doy al Tesoro. Entonces, el señoriaje tiene esos 2 componentes. El ingreso al Banco Central, que hoy en Argentina es bajo o negativo, o sea, el famoso déficit cuasi fiscal, y el impuesto inflacionario que va al Tesoro. El impuesto inflacionario es regresivo, ineficiente, y es un impuesto no legislado. ¿Ves? Si vos dolarizás, en la práctica, lo que perdés es un señoriaje bajo o negativo, y te sacás de encima el impuesto inflacionario. O sea, no lo veo necesariamente como un problema serio. En todo caso, si vas a perder señoriaje, no es un precio alto a pagar por estabilidad monetaria. Mi lectura es que el señoriaje termina siendo más una excusa para no dolarizar que un buen argumento o un buen motivo. Y quiero hacer una aclaración. Cuando se hablaba de dolarizar en Argentina en los 90 y se buscaba el señoriaje, el motivo era usar el señoriaje como reaseguro para tener un fondo de prestamista de última instancia a los bancos en Argentina. No era una cuestión de fiscal, digamos. De todas maneras, hay soluciones. Esta es una propuesta de 2 economistas de la Reserva Federal en Estados Unidos. O sea, surge de Estados Unidos, no de Argentina. A Estados Unidos le da un monto de dólares a Argentina. Argentina los deposita en el exterior, digamos en Suiza, en un fideicomiso. El fideicomiso invierte esos fondos y el retorno se va a Argentina como señoriaje. Si Argentina desdolariza, esos fondos vuelven al Tesoro americano. Es decir que si realmente es una necesidad, hay maneras, hay que negociarlas, pero existen alternativas. Lección 3, shocks externos. Esto es lo que más preocupa a mayoría de los economistas. Y la idea es que un banco central, a través de la tasa de interés y el tipo de cambio, puede amortiguar un shock externo en la economía. Si te agarra la crisis del 2008, vos podés reaccionar y más o menos minimizar esos impactos. No lo vas a poder hacer desaparecer, pero tenés control para navegar la tormenta, digamos. Entonces,
primera cuestión, no caer en la famosa falacia nirvana. Ya sabemos que si tenemos un banco central ideal, perfecto, es mejor que estar dolarizado. Pero esa no es la alternativa real. La alternativa real es un banco central que es una fuente inagotable de shocks internos. Entonces vos tenés que comparar el shock externo contra tu shock interno. Y recuerden que en Argentina la inflación promedio de 1945 a la fecha es 60% anual. Ese es tu shock doméstico todos los años, en promedio, ¿no? Ahora, es importante distinguir lo que es un shock nominal monetario de un shock real. Por lo siguiente, en el shock nominal, lo que tenés es baja la demanda agregada, baja el consumo, por ejemplo, baja la inversión, etcétera, y eso te produce una caída en la actividad económica y una deflación. Como el problema es naturalmente monetario, este es el caso donde el Banco Central dice aumenta la demanda de dinero, aumenta la oferta de dinero, a la par. ¿Sí? Y eso, en principio, hace que la economía vuelva a su estado inicial. En el shock real, lo que te cae es la oferta. Este es el caso donde, por ejemplo, te pega un terremoto y Rusia invade Ucrania. Si te pega un terremoto, no lo solucionás emitiendo dinero. Entonces, en este caso, tenés una caída en la actividad económica, te pega un terremoto, pero te suben los precios. Esto es más parecido al caso COVID. Entonces, si en este caso vos querés compensar la caída de la actividad económica y expandir la demanda agregada, aumentar la inflación todavía más. De nuevo, caso COVID. Si querés contrarrestar la inflación y hacer caer la demanda agregada para que el nivel de precios caiga menos, perdón, ahí puse el niño en el lugar equivocado, pero el punto es hacer que la depresión sea todavía más fuerte. El caso de la Gran Depresión en los 30. Entonces, en el shock nominal es el caso donde tenés alguna capacidad de reacción en principio, asumiendo que tu Banco Central sabe lo que hace. En el shock real no tenés nada que hacer. Te pega un terremoto, listo. ¿Cómo reaccionan las economías dolarizadas y Argentina a estos dos tipos de shocks? Tenemos dos casos. El primero es la crisis del 2008, de nuevo, crisis de proporciones históricas. Si es cierto que estar dolarizado te deja desprotegido los shocks externos, las economías dolarizadas tienen que haber comido una crisis de proporciones históricas. En cambio, lo que vemos, que Argentina en términos reales cae casi un 6%, Ecuador sube un 0.6, digamos, se mantiene estable, El Salvador cae 2, Panamá sube 1.2. ¿La pasaron mejor los dolarizados sin capacidad de hacer política monetaria que Argentina con Banco Central? Y no estamos hablando de una crisis pequeña, estamos hablando de una crisis enorme, o sea que tenemos que ver el efecto. Shock real sería el caso del COVID. Argentina, El Salvador y Panamá caen más o menos lo mismo. Si quieren ser precisos con los números, Argentina cae más, pero de nuevo, más o menos en el mismo rango. La economía que le pegó fuerte es Panamá. Lo que hay que agregar a Panamá es, uno, el efecto del canal. ¿Sí? Al cerrarse todo el tránsito les pega por el canal y les pegó el turismo. Entonces, en ese sentido, Panamá ha estado más expuesto. Pero si miras las otras dos economías, en un shock real, no es que estando dolarizado la vas a pasar necesariamente peor. Entonces, los shocks externos, cuando salimos del pizarrón y lo vemos en la realidad, hay mecanismos de ajuste. En Panamá, el sector bancario, no el Banco Central, que no tiene el sector bancario, es el que funciona como buffer al ajustar los flujos internos y externos. Y la cuarta lección es el tema de dolarización versus otras reformas. Nadie está hablando de que una dolarización te soluciona todos los problemas o que es magia. Hay que hacer otras reformas, hay que solucionar el problema fiscal, hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer una apertura comercial. El Estado que todos conocemos es largo. El argumento que se escucha es, bueno, pero si vas a hacer todo esto, ¿para qué dolarizar? Me parece que eso es perder el punto, que una dolarización es una reforma y un ancla institucional, no es una cuestión de tipo de cambio. Entonces, lo quiero presentar si puedo ser claro con este gráfico. Supongamos que hacemos un ranking de las instituciones de la peor calidad posible a la mejor calidad posible, no sé, de 0 a 100. Y Argentina está acá abajo, tiene malas instituciones. Si vos me decís que Argentina va a hacer una reforma institucional y se va a ubicar aquí, bueno, Argentina va a ser Suiza,
Y obviamente no hace falta dolarizar. Pero lo más realista, no lo ideal, lo realista es que Argentina quizás haga unas reformas que lo ubiquen en esta zona verde, donde la calidad institucional hace que sea posible dolarizar, pero no son lo suficientemente buenas para que ya no sea necesario. Entonces, de nuevo, separar la falacia nirvana de una reforma realista. Argentina tiene norma institucional. El mismo Estado ignora sus propias leyes o las da vuelta. Acuérdense de la ley de intangibilidad de los depósitos. Se aprobó por mayoría absoluta y a los 6 meses fue historia. Si vos no podés crear tu credibilidad, la tenés que traer de afuera. Y acá el problema es el siguiente. Para que una reforma sea creíble y tenga el efecto que querés que tenga, tiene que tener la credibilidad mínima para que la reforma funcione. Lo cual quiere decir que tiene una probabilidad mínima de que sea reversible, de que no te la den vuelta. Entonces, hay un límite de qué probable el mercado cree que te den vuelta una reforma cuando parezca. Si acuérdense, Cambiemos. Se llevó puesto su propio Banco Central en el famoso 28D, si recuerdo el día bien, el 28 de diciembre, para mover la tasa de interés, y eso fue un antes y un después. Entonces, si no podés tener esa probabilidad de reversión, no podés tener la credibilidad para llevar adelante todas tus reformas. El problema de Argentina es que está fuera de margen. Nada que hoy te diga el gobierno es creíble, pero te lo dan vuelta sin problema. Miren a Alberto Fernández, es el chiste en Twitter de cómo se contradice cada 2 minutos. O Massa, es superministro, ¿sí? Vayan a lo mismo, el otro se lo toman en chiste. Entonces, lo que la dolarización te hace es ponerte un ancla creíble y te genera un espacio político y una necesidad de avanzar en las otras reformas. Entonces, la idea es avanzar de las reformas de mayor a menor probabilidad de reversión para no quedarte a mitad de camino. Si vas a empezar por la reforma laboral, fiscal, te la dan vuelta en 6 meses. Pero si empezás por reformas que no podés dar marcha atrás, tenés que avanzar en las otras. Entonces, hay una estrategia en el orden de qué reformas avanzar, y por eso nosotros insistimos, la dolarización es importante por su rol institucional. Y termino con una frase de Cavallo que me parece muy interesante para abrir a preguntas, discusiones, etc. Este es un pasaje que está en el prólogo del libro de Yamil Mahuad, presidente de Ecuador que decide dolarizar. El libro se llama Así dolarizamos Ecuador. Y en el prólogo Cavallo dice que no tiene dudas, vamos a coincidir o no con él, pero él no tiene dudas que si Ecuador no hubiese dolarizado, hoy sería Venezuela. No es un reaseguro institucional menor. ¿Qué hubiese pasado con Argentina si hubiésemos dolarizado a fines de los 90, por ejemplo? Hoy estamos estancados hace 10 años, pero no tendríamos este escenario de inflación en que es récord mundial, por ejemplo. Ya en el margen es una mejora. Ecuador también se estancó, pero no entró en inflación. Ok. Tienen mis datos, mi email, página web, tengo algunos trabajos más sobre dolarización. Los pueden buscar, me pueden escribir, no hay ningún problema. Y con esto quiero dejar tiempo, quería estar seguro de dejar tiempo porque sé que es un tema amplio, candente, para todas preguntas, discusiones que puedan surgir. Gracias, Nicolás. Excelente la presentación. Ahí había ya dos preguntas. Yo tengo un par ahí, pero me las guardo para el final. Primero prefiero que las puedan escribir o en el chat o ahí donde dice preguntas y respuestas, ¿no? Pero bien al principio, Enrique, cuando estabas hablando de los otros países, preguntaba por el caso de Bahamas. Dice, ¿en qué categoría entraría? Dice, ya que tiene moneda propia, pero el dólar circula legalmente a la par.
Bueno, es un poco parecido a Argentina en los 90. Este es un caso que últimamente se está mencionando como competencia de monedas, cuando le das igual, prácticamente, ¿no? Un similar marco legal a más de una moneda. A mí no me gusta el nombre competencia de monedas porque da a entender que dolarización no es competencia de monedas y dolarización es competencia de monedas. Al menos en nuestro esquema, los privados pueden usar la moneda que quieran y hacer contratos en la moneda que quieran, o en principio monedas serias, ¿no? No vengas con cosas raras. La diferencia es que no está el peso. Yo lo que en ese caso me parece más claro hablar de una dolarización parcial, de dar curso legal al dólar, pero no te sacas el peso de encima. Y eso te deja la puerta abierta a que el próximo gobierno populista te entre de nuevo. Es lo que vemos en Ecuador. En Ecuador, Rafael Correa no pudo sacar el dólar, pero le pegó al dólar a través del Banco Central de Ecuador. Le dijo a los bancos que tienen las reservas afuera, traigan las reservas, las depositan acá, en el Banco Central de Ecuador. El Banco Central de Ecuador, paso 2, aumentó los encajes. Paso 3, las reservas hay que usarlas para comprar bonos del Tesoro. En Argentina no inventamos nada tampoco. Entonces, cuanto más puertas abiertas dejas, más fácil que te entren. Entonces, el caso de Bahamas no lo llamaría dolarización porque tienen su moneda propia. Lo veo más como un caso de bimonetario. Y hay otros países que tienen lo mismo. Gracias. José Viedma pregunta, ¿cómo parás la inercia inflacionaria cuando lo dolarizas? ¿Cómo sería ese? Se te cae, dos cuestiones. Uno, se te cae como piano, pues vos no emitís dólares. La oferta de dinero te deja de crecer. Dos, en Ecuador, vos lo que ves es que el año, ellos dolarizan en enero del 2000. Este año la inflación les vuela casi 100% anual. Por el tipo de cambio al que entran, etcétera, pero después cae en picada y queda ahí abajo. Hay un tema que es técnico, legal, etcétera, que es redefinir contratos, qué haces con la tasa de interés, ¿sí? Si vos tenés un depósito en pesos que te paga 60% anual nominal, pasás a dólares, no te puede pagar 60% nominal en dólares. Entonces, hay que hacer esos ajustes. Pero al dejar de emitir, la inflación te baja. Por más que en el corto plazo tengas esa transición, digamos. Es parecido como cuando se hizo la convertibilidad o cuando se hizo la austral, que estaba todo hiperindexado y se hizo el famoso desagio en aquella época, me acuerdo, ¿no? En Ecuador usaron una fórmula de desagio para hacer el ajuste de tasas. Damián pregunta, bueno, ya ahí Damián se mete en una que ya que meto yo una de las mías, ¿no? Que es la típica que sale siempre en estas charlas, que es, bueno, ahí hay toda una cuestión política. Él pregunta específicamente cómo lidias con los sindicatos, justamente hoy que es un día donde otra vez, bueno, para variar, ya no sería novedad, ¿no? Está todo el centro de porteño sitiado por camiones, micros, porque están los sindicalistas quejándose de algo. Dice, bueno, ¿cómo lidias con los sindicatos? Y en todo caso, si ves plafón acá político, pues finalmente esto implica un compromiso político de precisamente esta clase dirigente que no gaste más que lo que le entra, ¿no? Quizás a mí toda esta explicación que vos y Emilio dan en el texto y tal, que por un lado tiene una cuestión técnica muy compleja, pero que en el fondo se resume a una premisa fundamental, es que haya un compromiso político de decir, queremos salir de este caos. Mira, mi respuesta fácil es, la fácil después mi guess. La fácil es, bueno, nosotros estamos mirando cómo armar una negociación técnicamente sostenible. La negociación política escapa a nuestra expertise, lo cual es cierto. Por el otro lado, nuestra impresión es, viendo cómo funciona la política en Argentina, es que este tipo de reformas, como la convertibilidad, etcétera, se hacen cuando la política está al borde del cañón, cuando tiene la hiperinflación en la cara. Entonces, lo que no queremos es que cuando llegue ese momento, salgan con una solución improvisada a último momento. Le queremos decir, mira, acá ya está el plan. Estos son los pasos, así se arma. Listo, hay que implementarlo.
La negociación puntual política, cómo negociaría con los sindicatos, etcétera, no sabría mucho qué decirte. ¿Sí? Me imagino que cuando están contra la cuerda, en lugar de manotear lo que puedan, que tengan ya la propuesta lista para tomarla. Y esperemos que o esta o alguna buena alternativa. Nosotros no decimos que esta tiene por qué ser la única solución. Estamos muy convencidos que es la de mayor probabilidad de éxito, y lo que a nosotros nos motiva es minimizar que un nuevo plan antiinflacionario fracase. Con el nivel de pobreza que tenés hoy en Argentina, etcétera, te comes otra crisis grande y entras en una dinámica muy difícil. Entonces, nuestro objetivo es minimizar la probabilidad de fracaso. Preferimos tener candados extra en la propuesta que quedarnos cortos con un candado y que vuele todo por los aires. Sí, bueno, de alguna manera la trascendencia que tuvo la publicación del libro lo da la situación, ¿no? en la que estamos. Es decir, bueno, o sea, en otro momento te hubiesen, o quizás alguien ni te hubiese publicado el libro, o si hubiese publicado hubiese pasado totalmente inadvertido. No hace Entonces, mucho tiempo atrás, la mera mención de dolarización te merecía que los colegas te traten de ignorante, prácticamente. sí, ¿Cómo vas a decir algo así? de delirante, sí, tal cual. Entonces, entonces ahí un poco como para reforzar esta pregunta que hacía Damián, es decir, bueno, es que vos podés empezar a hablar de esto cuando está todo totalmente descontrolado, que fue lo mismo que eventualmente, creo yo, hizo Menem con Cavallo después de los primeros 2 años de Menem, ¿no? Esta convertibilidad al 1 a 1. Ahí Guillermo pregunta, ¿cómo evitar casos como sucedieron en la Argentina? Dice, la emisión cuasi fiscal de monedas en algunas provincias por no resolver el tema del déficit fiscal, ¿no? No es un tema que me preocupe mucho. Yo puedo explicar. Primero, creo que es un punto, pero no es lo mismo emitir cuasimonedas, que es un bono, ¿sí? Nominado en pesos, con el peso en circulación, que cuando el peso no existe. Si vos sos la provincia X y emitís cuasimonedas en dólares, el mercado te la va a descontar, no te la va a aceptar a la par. Y vas a recaudar en impuestos tu propio bono. Estás, de hecho, licuando tu propio gasto público. Entonces, el escenario es distinto, y esto me lleva a un punto que veo que se olvida también cuando se habla de dolarización, que en economía se conoce como la famosa crítica de Lucas, de Robert Lucas. Y él lo que dice es, cuando vos aplicás un shock que te afecta los incentivos, no podés asumir que los agentes económicos se van a seguir comportando de manera igual. De cambiar los incentivos, de cambiar las reglas de juego, van a cambiar su comportamiento. Y una dolarización es un shock institucional enorme. No podemos asumir, pero no van a solucionar el tema fiscal, no van a hacer nada, se van a seguir comportando de manera igual. No, tenemos que entender que el comportamiento va a cambiar, por más que no sea fácil saber cuál es, no podemos simplemente asumir nada va a cambiar, pero estás cambiando una fuente de financiamiento enorme. Entonces, le cambias los incentivos, le cambias el degrees of freedom. Hernán López pregunta, ¿cuál sería el nivel de reservas para dolarizar? ¿Y de dónde se obtendrían esos dólares? Ustedes creo en el libro explican esto bastante en detalle. Y adicionalmente pregunta, si se convierten solo los billetes y las monedas en poder del público o también los depósitos bancarios. Es un tema un poco complejo, a ver si lo puedo resumir. Pasar de pesos a dólares requiere 2 cambios. Uno es lo que son los depósitos bancarios, que es un cambio contable. Bueno, a partir de tal fecha, los pesos pasan a ser dólares a tal conversión. Entonces te logueas en el banco y ya está cambiado. Después está el tema de la base monetaria. La base monetaria tiene 2 componentes, el efectivo en circulación y las reservas. En nuestra propuesta, tenemos que cambiar la totalidad de la base monetaria. En nuestra propuesta, las reservas van a estar custodiadas o estarían custodiadas en una jurisdicción segura, Suiza, etcétera, en un banco de reservas argentino que es un banco extranjero, no es un banco argentino. O sea, nadie en el Congreso le puede ordenar nada a ese banco. Y después de cambiar el efectivo. En Ecuador, por ejemplo, llevó 9 meses sacar de circulación todos los sucres y cambiarlos por dólares. Entonces, un primer punto es que
vos no necesitas, y esta es una confusión, no necesitas todos los dólares el día 1, porque te vas a llevar varios meses cambiarlos. La otra confusión es pensar que los dólares que tenés para dolarizar son únicamente los dólares de libre disponibilidad. Entonces no es el caso. El Banco Central, que en nuestra propuesta deja de existir, lo liquidamos, tiene activos que no son líquidos, pero tienen valor. Puedes ir al mercado financiero y transformarlos en líquidos. Principalmente, las letras intransferibles y los adelantos transitorios son bonos que el Tesoro paga. No operan en el mercado, pero son bonos que el Tesoro paga. Ese flujo de fondos, vos lo podés descontar a la misma tasa de descuento que el mercado te descuenta cualquier bono argentino que opera en el mercado, y eso tiene un valor presente. Y eso vos lo securitizás, lo pones de nuevo en un fideicomiso en el exterior, y contra esos bonos, al tener un valor de mercado, los podés transformar en líquidos, digamos, resumiendo, y con esa liquidez podés hacer dos cosas. Uno, completar lo que te falte de reservas para canjear la base monetaria. Dos, limpiar todas las LELIQs, etcétera, del sistema bancario. El número cambia día a día. Entonces no tengo ni el número en la cabeza, pero lo seguimos frecuentemente y los números te dan que podés conseguir todos los dólares para la base monetaria, LELIQs, etcétera. Y después tenés maneras de reforzar ese fideicomiso. Por ejemplo, podés decir, bueno, el día 1 no puedo hacer todas las reformas, tengo que dejar las retenciones, pero el 20% de las retenciones, el exportador lo deposita de manera directa, que no pase por el Tesoro, de manera directa al fideicomiso. Y el otro 80% va al Tesoro. Entonces, hay maneras y se puede hacer en el libro y en el blog que tenemos del libro, lo explicamos en más detalle. Pero en resumidas cuentas vos tenés muy pocos hoy dólares en el central y después activos que podés transformar en dólares. Y con eso podés hacer el canje. Y el cálculo está, por cierto, hecho al tipo de cambio de contado con liquidación, no un tipo de cambio de mercado, no al oficial que es ficticio. Bien, ahí, bueno, ahí contestás parte de una pregunta que también un poco más adelante hace Hernán. Mientras ibas hablando, se me ocurre que igual en el proceso se genera un cimbronazo fuerte, ¿no? Digamos, por todo esto que vos decís. Aunque igual siempre estamos en la misma, ¿no? Es decir, bueno, o te aguantás este cimbronazo o seguís en una agonía que se hace eterna. Pero siempre en el medio hay gente que pierde por goleada, ¿no? El problema es que ajuste hay que hacer con o sin dolarización. No es que si no dolarizás no hay ajuste. Claro. Ajuste lo tenés hoy con esta tasa de inflación. Entonces, si vas a ajustar, si vas a tener shocks, estás mejor dolarizado que no dolarizado. Esas a veces críticas que vemos. Bueno, pero ¿qué pasa si tenés déficit fiscal? Estás dolarizado y volvés a tener déficit fiscal. Bueno, vas a estar mal, pero vas a estar peor si no estás dolarizado. En Ecuador, cuando le da la crisis del 2008, el gráfico que le mostraba, en ese mismo año, además declaran default. Pero cuando declaran default, el sector real no se ve, el sector privado no se ve afectado. La prima de riesgo país del gobierno de Ecuador se dispara, la prima de riesgo país al sector privado se mantiene estable, los depósitos en dólares subían, el gobierno estaba en default. En Argentina declaras default y tenés un paro cardíaco económico. Es comparación en el margen. ¿En qué situación estás mejor si vas a tener problemas? Ahora, es clave a qué tipo de cambio dolarizás, y nuestra intención o lo pensamos, dolarizar un tipo de cambio de mercado, es para evitar corridas y grandes transferencias, etc. Pero bueno, es un cambio de régimen. Bien, sí, yo pensaba hace un rato largo cuando vos, no sé si se hicieron ese ejercicio, muy probablemente que sí, ¿viste? Cuando hablabas de los shocks internos y externos, y vos comparabas Panamá, El Salvador, Ecuador y la Argentina, cómo le fue en el 2008 y tal, y cuál. Ahora, mientras vos ibas haciendo esa explicación, y me corregís porque yo de estos temas solo escucho, no sé bien ni cómo van, pero me daba la sensación de que igual en cualquier ejemplo que vos agarres, a la Argentina siempre le da mal. O sea, siempre está mal porque es un desastre, ¿no? No sé si hicieron ese ejercicio con otros países que no están dolarizados, pero que no son un desastre como la Argentina.
¿no? Para ver si le fue mejor o si le fue peor, porque, claro, la Argentina lo compares con quien lo compares, cada vez te quedan menos países para que le dé bien. Podés comparar con Perú, Uruguay, Colombia, Chile. El punto que Argentina no puede ser, ni siquiera puede ser ninguno de estos países. El motivo por el cual comparamos con Argentina es, bueno, tus opciones son seguir como estás o ir a este extremo. Ya quemaste la convertibilidad. O sea que si vos mañana Massa o el nuevo gobierno dice volvemos a la convertibilidad, nadie les cree. Entonces el sistema no termina funcionando. Entonces vas eliminando alternativas intermedias porque las rompes y te queda esta extrema, lo cual nos genera una preocupación que de hablarse en serio de una dolarización, que la hagan bien para no quemar la idea, porque ya no quedan muchas alternativas después de este extremo. Nosotros planteamos cirugía mayor para un paciente en estado crítico. Si estamos hablando de Uruguay, Perú, Colombia, Chile, etcétera, no sé si diríamos sí, hay que dolarizar. Entonces, si a Ecuador le va a ponerle peor en un shock externo que a Colombia, no sé qué tan relevante es para Argentina, porque Argentina no puede ser Colombia. Ahora, ahí hay una pregunta que se iba a asociar, bueno, con una que creo que medio puse ya. Nicolás Baum dice, bueno, y acá la engancho con otra de las mías, ¿no? Que es, él habla, ¿no? De decir, bueno, para esto se necesita cierta convicción, no solamente interna, o sea, tiene que haber convicción política de los políticos locales, pero sino también cierta convicción internacional, ¿no? De que esto va a funcionar. Él ahí pone el ejemplo de, bueno, de Polonia, de República Checa, cuando estaba en el interés de la Comunidad Europea de que estos países se incorporen, ¿no? O en otras épocas, como había esta sensación en la época de la Guerra Fría, que había intencionalidad de algunos, de Estados Unidos y tal, de que algunos países se acerquen a su área de influencia, ¿no? Ahora, como dice Nicolás, ¿no? Siendo la Argentina un país tan periférico, igual ustedes han percibido en algún momento algún tipo de preocupación por salvar este caso, de decir, bueno, vamos a ayudar, no sé, el Fondo Monetario, no sé si ven algo de eso, y la mía ahí metida en el medio, sin decir nombres, en todo caso, si es que de algún sector, de algún partido político o alianza política, digamos, interesantes se han acercado, los han consultado desde que apareció el libro, no sé, un personaje de ahí, de ese grupo, no digo el partido o la alianza oficialmente, pero alguien se acercó, les preguntó cómo sería, demostraron algún político argentino demostró algún tipo de interés por esta cuestión. Sobre la primera, mi impresión hemos tenido reuniones casi semanalmente con todo tipo de personas, políticos, economistas, Argentina, exteriores, etcétera, es que hay una mayor apertura a aceptar la idea. Y creo que se debe a dos motivos. Uno, mayor realismo de la situación crítica argentina. Cada semana que pasa, un escenario hiperinflacionario es más probable. Y cuando van entendiendo la parte técnica de la propuesta, cuando hablamos de cómo liquidar el Banco Central, cómo conseguir los dólares, cómo generar el Banco de Reservas argentino, etcétera, empiezan a ver todos los mecanismos de seguridad y cómo funcionaría, y empiezan a comprar la idea. Es como que se pasa de una idea muy abstracta de dolarización a algo más puntual, y ahí empieza a ser más atractivo. Los organismos internacionales, mi impresión, y puede ser errada, no hemos hablado mucho con gente de esos organismos, es que una propuesta así bien diseñada, pues un tema es que vos la ponés, pero vos no la podés sacar. Hay muchos poison pills en el medio. Estarían dispuestos a hacer algún aporte. En parte, por el aporte va a un fondo que está fuera de jurisdicción argentina, por ejemplo. Entonces, Argentina no la puede manotear, no la puede usar de otra manera,
no es el fondo te presto dólares para X y después lo usas en el tipo de cambio. O sea, eso queda fuera de discusión. Pero no diría que se está en una etapa donde se están teniendo esas conversaciones. Sobre tu pregunta, sí, hemos hablado con varios políticos, no diría nadie del oficialismo, pero no todo es la oposición. Si estoy pensando en el mismo personaje partido que vos, no ha habido conversaciones, por más que hemos hecho llegar el libro. Creo que algunas otras ideas están apareciendo en bocas de otros sin el reconocimiento de dónde surgen, lo cual no es novedad en algunos personajes. Pero bueno, hay más interés político en esta propuesta, me parece, en las últimas semanas que hace un año atrás. Se está entendiendo que no hay muchas alternativas y ponerle que vos asumís en el próximo gobierno. Opción 1, hacer gradualismo. Es una bomba de tiempo. Te puede explotar en cualquier momento. Opción 2, haces un ajuste shock. Si te cae la economía, ya está, políticamente estás muerto. Pero vos lo que tenés que conseguir es hacer un ajuste expansivo. ¿Ves? Para tener un ajuste expansivo, tenés que generar un shock positivo de expectativas. Eso es lo que hoy vos no podés hacer domésticamente. Una organización, hacer que lo traes de afuera y no lo podés sacar, te genera ese shock positivo. Lo ves en Ecuador, ajuste expansivo. Lo tuvimos en Argentina con la convertibilidad, ajuste expansivo. Entonces, políticamente, debería tener eso como atractivo. Y te maximiza las posibilidades de enfrentar el shock, el ajuste, que no tenés alternativa, pero hacerlo de manera expansiva en lugar de contractiva. Estaba pensando, a mí, no sé, siempre se me viene, pero quizás estoy equivocado, siempre se me viene la idea esta de la convertibilidad, o sea, como un efecto eventualmente que causó en aquel momento en la sociedad. Es decir, estábamos acorralados, vino esto, te sacaron 4 ceros a la moneda de un saque, y está bien que en aquel momento había cosas que privatizar y tal, pero y era otra época del mundo, ¿no? Post caída del muro de Berlín y tal. Acá preguntan, y van más o menos por este lado. Dice, bueno, algo medio ya comentaste, ¿no? Porque Rodolfo pregunta por qué motivo la clase gobernante y los empresarios no apoyan una dolarización de nuestra economía. Pues, por sacarse el impuesto inflacionario. Le sacás la máquina de gastar, ¿no? La máquina de imprimir, ¿no? Porque si yo tengo una tarjeta de crédito con gastos ilimitados que me va a pagar, no sé, la empresa o mi padre, ¿por qué yo renunciaría a esa tarjeta? ¿No? Sería más o menos. Ahora, sí está todo esto que vos venís explicando, ¿no? Que decir, bueno, lo que pasa es que esa tarjeta cada vez tiene menos fondos y cada vez la quieren en menos lugares. Entonces, finalmente acá, como dice Claudio, ¿no? Justo ahí siguiendo, dice, ¿será que... Acá el tema que a mí me da miedo siempre es, ¿será que finalmente empiezan a escuchar esto porque están espantados pero no hay convicción, ¿no? El tema después es que este sistema logre generar esa convicción, porque también los políticos muchas veces privatizamos las AFJP, después las estatizamos, vendemos esto, después lo volvemos a comprar. El problema de la Argentina me parece que cuando arranca y pasan 5 o 6 años y las cosas van bien, es como que queremos volver al final, ¿no? Vos y Emilio en el trabajo ponen estas trabas al retorno, porque acá hay un tema clave para la Argentina, porque cada vez que más o menos salimos de una situación catastrófica y nos empieza a ir bien, volvemos para atrás, ¿no? Y creo que la gran novedad de la propuesta sería volver para atrás. Te lo estoy haciendo tan difícil que va a ser casi imposible. Por eso ponemos tantas trabas y tanto en la jurisdicción fuera de Argentina. Puedes no tener la convicción, pero no puedes dar marcha atrás de manera fácil. No es, bueno, me voy de la convertibilidad. No es así de fácil, es más complicado. Vos pensás que
todos los 50 o el número de 6 millones de argentinos cobran en dólares. Andá a sacar los dólares del bolsillo. Tenés una revuelta en 5 minutos. Correa no pudo. Correa fue el presidente más popular de la historia de Ecuador. El poder para reformar la Constitución Nacional con el dólar no pudo. Él no tenía ninguna convicción de la dolarización. Se la tuvo que bancar. Ahora, ahí relacionado con esto, Hernán, otra vez pregunta, ¿qué impacto tendría esto en el blanqueo de fondos, ¿no? de los famosos dólares que están fuera del país, o que están abajo del colchón, o lo que fuere? ¿Son dos cosas distintas o...? Bueno, hay dos temas. Hay una gran cantidad de ahorros que están fuera del sistema argentino. En el colchón, quiere decir, lo tenés literalmente en el colchón, o en una cuenta en el exterior. Básicamente quiere decir, no está en el sistema de Argentina. Dado que, si esto te genera la credibilidad y la certeza de que no te lo pueden romper, a menos te lo pueden romper rápido, o sea que tienes tiempo para escaparte, la capacidad de expansión de Argentina es enorme. Pero esos son dólares legales, digamos, que están declarados. El tema, me parece, es qué hacer con lo que no está declarado. Claro. Y ahí algo que nosotros no desarrollamos, porque nuestro foco era armar un esquema de valorización. La propuesta es interesante, la de Carlos Rodríguez, que básicamente es un cap and trade para un blanqueo. ¿Ves? Funciona con voucher. Podría sacar argentino un voucher para blanquear, pues se podrán ver los números, pero digamos $100. Entonces yo tengo un voucher por $100, puedo traer $100, listo, ya está. Pero yo tengo quizás otros $500 y vos no tenés dólares para blanquear. Entonces vos me vendés el voucher, no sé, a 50. Yo te pago 50, blanqueo 100. Bueno, pagué 50, pero ahora tengo los 100 blanqueados. Entonces, es un sistema que te permite blanquear sin tener que pasar por el Estado. En el mercado, las partes se compran y venden sus vouchers. Y quien más va a vender los vouchers son los sectores de menores ingresos. O sea que le generas una transferencia automática en dólares de altos ingresos a bajos ingresos en el camino. Pero no es que vos necesitas esos dólares para dolarizar. Para dolarizar, esos dólares ya están en el sector privado. El punto es sacar los pesos al sector privado y darle los dólares. Por eso tenemos esa ingeniería en lo que nosotros llamamos el Fondo de Estabilidad Monetaria, que cuando liquidas el Banco Central, cómo hacer líquidos esos valores para poder hacer los canjes. Acá Jorge pregunta, ¿no?, si está familiarizado con la dolarización de facto que hay en Venezuela, ¿no? Y dice, y entonces ahí va la pregunta, ¿por qué no hay síntomas de estabilidad como en Ecuador o Panamá? Y al contrario, la inflación en dólares es superior a la propia de Estados Unidos. No conozco en gran detalle cómo está la situación en Venezuela, al menos hoy. Lo último que tenía entendido es que en Venezuela tenías libertad de pasar, no sé, al supermercado y pagas en dólares, o incluso hacer una transferencia de tu cuenta de Estados Unidos, de mi cuenta a tu cuenta en Estados Unidos para hacer las compras. Y eso los ha ayudado bastante. Pero el Bolívar sigue circulando. Por lo cual ese problema quizás menor, pero lo seguís teniendo. Puntualmente, ¿por qué tienen inflación en dólares, etcétera? No sabría decir. Mi impresión es que abriste la puerta para que se usen dólares, empiezan a aparecer precios en dólares y estás en un proceso donde el nivel de precios en dólares está buscando su equilibrio. Pero no, es especulación mía, no sabría exactamente qué está pasando. Bueno, y no estoy leyendo los que agradecen por la presentación y todo eso. Nosotros ya sabes que esa parte la obviamos, ¿no? No hay problema. Es el estilo del seminario y del que lo dirige. Federico hace una pregunta, no sé, a mí me parece interesante, quizás no lo sea, pero digo, hoy me metí en el seminario de historia a hablar de economía, y no solamente de economía, sino de dolarización, así que estoy perdido, pero creo que vale la pena la presentación porque es muy atinente, bueno, a nuestra historia de caos y de inflación permanente en los últimos 70 años, ¿no?
medio ahí al pasar vos tiraste un dato que es terrible, ¿no? Y que demuestra de alguna manera cómo todavía el país está de pie, es incomprensible, pero que desde, y corregime porque capaz que el año se me fue, pero que desde 1945 a la fecha, la tasa anual de inflación es del 60%, desde 1945 a la fecha, en promedio, 60% anual. O sea que este año estamos un poco por encima de la media. Yo a veces le digo a los alumnos o a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente joven que está como que se muere, y a la gente grande, mayor que yo, que ya soy mayor, también le digo, ejerce la memoria, ¿viste? Porque ya pasaste inflaciones mucho peores, pero claro, el problema es que ya es acumulada y ya uno ya está más cansado de la vida en la Argentina, que te va cansando, ¿no? Pero ese dato, no sé si hay países que superen ese número. Ahí antes de, no sé si tenés Tendría que hacer que se las cuentas, acerquen. no creo. Vos tenés casos de hiperinflación más altos que lo que tuvo Argentina, etcétera, pero tener 80 años de alta inflación y muy volátil. Y pues vos tenés los 90 de muy baja inflación, ¿no? La hiper con picos, pero después sube, baja, y si vos tomás el nivel de precios del 1944 a hoy y lo subís 60% todos los años, llegás al nivel de precios de hoy. Es, es una Sí, sí, locura. por eso, ¿no? Digamos, por eso, porque quizás acá hay algunos oyentes, participantes relativamente jóvenes y de repente se le va, ¿no? Y está bien, te agobia una inflación del 7, del 8, del 9, del 10% mensual. Te agobia y tal, ¿no? Pero quizás hay gente joven acá que tiene 20 y algo de años, o puede tener 30, y cuando en 1989-90 el país se prendía fuego, tenían 3 años, o sea que estaban en el mejor de los mundos, que no se enteraban de nada. Ha pasado. El problema acá es que es consecuente, ¿no? Entonces, voy a la pregunta ahí que me dispersé, pero justo me saltó ese dato que es, ese dato es clave para entender parte de toda la historia argentina, y también serviría para pensar que totalmente se puede descartar esta propuesta que estás haciendo, porque total, seguimos, ¿no? Seguimos, ¿por qué cambiaríamos ahora y nos perderíamos de seguir en esta locura en la que estamos, ¿no? Ojalá que no, pero... Bueno, Federico Mayo ahí pregunta, dice, ¿no es mejor dolarizar en el sector privado que en el sector, y que el sector público se maneje con pesos y exista un tipo de cambio libre? Dice, ¿no? Hace esta pregunta, dice, el sector público se achica en relación al sector privado, el ajuste lo hace el sector público poniendo un contrafuego entre ambos sectores. Es decir, no sé si se entiende. Sí, se entiende, es lo que antes decía, es la propuesta que veo circulando más hoy, que lo llaman competencia de monedas. A mí no me gusta el nombre, pues hay otros esquemas como el nuestro, que es competencia de monedas. La propuesta esta que menciona Federico, descriptivamente me hace más sentido llamarlo dolarización parcial, pues creo que es a mitad de camino. Veo dos problemas. Uno es, ok, si vos haces esto, básicamente estás diciendo puedes usar pesos o dólares. ¿Ves? Mañana decís, bueno, vamos a competencia de monedas. Estás en una situación donde nadie quiere pesos, todos quieren dólares. ¿Ves? ¿Quién te vende los dólares? El Banco Central. El Banco Central no tiene dólares. Entonces el tipo de cambio lo vas a buscar a Saturno. Entonces, mi impresión es que implementar este esquema puede ser tan inestable al inicio que colapse. La idea esta de competencia de monedas presume que las monedas que están compitiendo son estables. Ese no es el escenario que tenés. Tenés un dólar estable y un peso totalmente inestable. El otro problema es, asumiendo que le encontrás una vuelta a esta cuestión, dejaste la puerta abierta a que el Estado te pase por arriba de nuevo. Al próximo ciclo electoral te dicen, no, pará, ahora tenés que usar pesos. O tenés dólares, impuesto especial. No tiene credibilidad, porque no estamos a tal límite que no podés generar esa credibilidad. ¿Quién le cree?
Entonces, la veo asumiendo que la puedes implementar como de alto riesgo. Y nuestro incentivo es minimizar ese riesgo. No estamos buscando maximizar la capacidad de hacer política monetaria. Estamos minimizando el riesgo de fracaso. Esa es nuestra prioridad. Y voy a la última, que se me acaba de ocurrir. Puede ser algo malísimamente malo, pero... Perdón, Sí, un punto sí. importante. Al dolarizar, eliminás un problema importante del Tesoro, que es el descalce cambiario. El Tesoro se endeuda en dólares, cobran pesos. Si vos dolarizás, cobran dólares, pagan dólares. Entonces, eliminás ese tema de qué tipo de cambio le conviene al Tesoro y todas esas cuestiones. Y maximizás la posibilidad de hacer un rollover de la deuda. Pues sabes que el Tesoro argentino va a cobrar en dólares. Acá cuando vencen las deudas, es una crisis y se va a default, porque no puede hacer un rollover. Entonces, un tema no menor de un beneficio de dolarizar, ¿no? Eliminar el descalce cambiario del Tesoro. Gracias. Voy a la última, que tiene que ver con lo siguiente. Alguien hace un rato largo ahí algo preguntó, no me acuerdo el nombre y tal, pero hablaba de los sindicatos y toda esta historia, ¿no? Pero se me ocurre, entonces después esto, y te van a salir, vos explicá, ¿no? Digamos, si estoy equivocado y tal, pero así, bueno, ¿qué pasa con las exportaciones y las importaciones? Porque estamos dolarizados, supuestamente va a ser más fácil importar que exportar, etcétera. No sé si ustedes, no me acuerdo si lo mencionan en el libro, porque no es solamente esto. Después atrás vienen otra serie de reformas, como sería desregular el mercado, principalmente el mercado laboral, que es totalmente ineficiente a la hora de competir en el exterior si encima vas a tener una producción que la vas a vender en dólares, con unos altos costos laborales terribles en dólares, no le vas a exportar ni un par de zapatillas a nadie, ¿viste? Entonces ahí viene todo el tema, qué pasa con los trabajadores, con las fuentes de trabajo, etc. Sí, como mencionás, dolarización no es en lugar de otras reformas. Dolarización es, si no dolarizás, no vas a hacer las otras reformas. Dolarización te obliga a hacer esas reformas. Si miramos Ecuador, después que dolarizan, no solo las exportaciones aumentan, sino que aumentan en diversificación. Las exportaciones no petroleras suben más que las petroleras. Eliminás el riesgo cambiario de exportador a importador. O sea, es una oportunidad. Yo no lo veo necesariamente como, uy, va a ser una crisis. Ahora, si vas a hacer reformas a mitad de camino, etcétera, si la vas a hacer mal, no la hagas. Ese es un mensaje. Si vas a dolarizar mal, mejor no dolarices. Vas a dolarizar all in. Bien. Bueno, excelente. A ver si acá había alguna otra más. Bueno, justo no había leído la de Esteban, que iba en el mismo, que era la última, ¿no? Que decía, bueno, ¿qué pasa con las actividades económicas? ¿Cómo competir con países que devalúan, etcétera? En todo caso, la respuesta a mí que se me ocurre siempre es, bueno, entonces Estados Unidos no podría exportar a nadie porque tiene toda su economía dolarizada, ¿no? Digamos, si dolarizarte Si te mirás, saca del mercado. especialmente en Latinoamérica, las devaluaciones no vienen acompañadas de mayores exportaciones. Ahí está el dato contundente ese para Esteban ahí que estaba preguntando en el mismo sentido que iba yo y no había leído la pregunta, ¿no? Bueno, no sé, ahí Federico dice, triste, no le hiciste la pregunta, creo que le hice todas las preguntas, pero tampoco se pueden hacer todas. A veces hay gente que se ofende porque una de las 40 preguntas que está dando vueltas, uno no la leyó. Pero bueno, no importa. Será en la próxima oportunidad. No podemos satisfacer a todos los clientes acá que han venido. Primero te agradecemos, Nico, que nos haya dado este tiempo de tu mañana ya en Denver para hablar de la dolarización y seguir tan comprometido con los temas estos de la Argentina. Agradecemos a todos los que han venido, participado, etcétera, y nos veremos en una próxima reunión del seminario, que espere que me fijo, ya le digo la fecha
Hoy es 17 de agosto. El 31 de agosto lo vamos a tener al gran José Venegas, hablando de algunos de estos temas polémicos que él siempre trae, así que los esperamos a todos en 2 semanas. Gracias, Nico. Que la Gracias a ustedes. pase bien. Saludos. Saludos a todos. Bye.